Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, muy bien. Muy buenos días, Dios me los bendiga. Estamos de emisión, pero se nos fue la luz. Entonces nos tocó salir al medio ambiente muy bonito, de todos modos por acá en los llanos orientales. Esperamos que no haya tanto ruido. Tenemos ambiente pues bonito porque de todas formas hay mucha naturaleza, ¿no? Amén. Bueno, muy bien. Vamos entonces a empezar este momento de meditación del Evangelio. Entonces, que el Señor nos llene de su paz, de su amor, de su misericordia. Vamos a empezar entonces invocando la Santísima Trinidad. Discúlpenos el sonido ambiente, pero vamos a empezar invocando la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén y amén. Papito Dios del cielo, te doy gracias por tu amor y misericordia para con nosotros, porque siempre tú estás dándonos lo mejor de lo mejor. Bendícenos, Señor, gracias por tu amor, porque sé que tu palabra siempre es viva y eficaz, y que tu palabra hoy nos lleve a lo profundo de nuestro corazón, que esa palabra nos haga ser esos verdaderos mensajeros de tu amor. Bendito y alabado seas, Papá Dios, por ese amor que nos tienes, porque tú siempre, siempre, siempre estás dándonos lo mejor de lo mejor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y que hoy tu palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón. Amén, amén, amén y amén. Bueno, mi amor, ¿qué palabra tenemos el día de hoy? Hoy tenemos a Juan, capítulo 3, versículos del 7 al 15. ¿Sí? Dice: todos tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son también todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle: ¿cómo puede ser esto? Jesús le contestó: tú que eres el maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y somos testigos de lo que hemos visto, pero ustedes no creen lo que decimos. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Moniquita, hemos tenido un poquitico de fallas técnicas, pero no vamos a dejar de hacer el Evangelio, ¿sí o no? No, o sea, independientemente de lo que sea, pero vamos a continuar, porque Dios es misericordioso, es compasivo y siempre nos da cosas lindas. Entonces el Evangelio nos habla de lo Nicodemo, cuando mi Jesús, ayer se habla de cómo Nicodemo llega, habla con mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Y le dice que hay que nacer de nuevo, no entiende qué es nacer de nuevo, pero fíjate, ahora continúa el Evangelio y continúa de una manera muy bonita, porque mi Señor explica básicamente todo lo que va a hacer Él cuando dé su vida por nosotros. Obvio que ellos no lo iban a entender, Nicodemo ni los discípulos lo entendían, ni en la última cena, ni en el huerto de los olivos entendían que Él tenía que dar la vida por nosotros. Ahora que Él dio la vida por nosotros, ahora sí lo entendemos, porque lo vemos, porque lo vimos, ¿sí? Pero lo interesante de esta enseñanza, Moni, es como Él retoma el pasaje de cuando Moisés estaba en el desierto y las serpientes mordían a los judíos, y cómo Jesús les dice: yo soy a esa serpiente. O sea, ¿te acuerdas que en ese momento mi papá Dios le dijo a Moisés: levante una serpiente, colócala sobre un palo
y todos los que vean esa serpiente todos los que vean esa serpiente arriba en ese palo van a ser sanos, no les va a pasar absolutamente nada de las mordeduras de las serpientes. Entonces mi Jesús dice, yo soy Él, yo soy esa serpiente que suben en el palo para que se den cuenta que yo vencí. Ahora fíjense lo particular, ¿por qué una serpiente? Porque la cruz mata el mal. No sé si me van a entender, porque la serpiente simboliza de una u otra forma el enemigo. Y mi Jesús, cuando es crucificado, Él sacrifica al mal. O sea, Él mata al mal, Él lo domina, Él lo extingue, o sea, Él lo de nuestras vidas, ¿no? O sea, destruye de nuestras vidas esas maldiciones. Eso es lo que mordió mi Jesús, Él por su propia crucifixión, Él erradica de nosotros el veneno que el mal hace, que el veneno que deposita en nosotros. No sé si me estoy haciendo entender. O sea que mi Jesús con su crucifixión domina, lleva consigo esa salvación, ese antídoto contra todos los males que el mal quiere de una u otra forma inyectarnos o hacernos perder, como la paz, perder como la armonía familiar. Cuando vemos a mi Jesús en la cruz, por eso lo importante de la cruz y trascender la cruz y poder entender el misterio de la cruz, decirle a mi Señor Jesucristo, Señor, dame la posibilidad a través de tu Espíritu Santo que podamos trascender la cruz. La cruz es la manera en que podemos nosotros vencer al enemigo, porque mi Jesús ya lo venció, porque mi Jesús ya dominó al enemigo, porque el mal, por ejemplo, lo que está sucediendo actualmente son puras patadas de ahogado, porque Él ya fue vencido en la cruz. Eso lo está demostrando. En la cruz yo ya lo vencí. En la cruz ya ese veneno que Satanás siempre va a tratar de inyectarte, yo ya lo vencí. Por eso te lo muestro, porque yo fui el que estoy realmente crucificado, no es el mal. El mal ya murió, el mal ya de tu vida ya fue sacado. Pero para eso tenemos que aprender a trascender la cruz, porque cuando trascendemos la cruz, vemos a mi Jesús en la cruz y llegamos a la presencia de mi Papá Dios a través de la cruz, automáticamente empezamos a vivir una vida diferente a la que este mundo nos ofrece. Porque el mundo no es nuestro, no nos pertenece. Nosotros somos parte del reino de los cielos. Y aprender o comprender lo que es el misterio de la cruz nos lleva a la presencia viva de nuestro Padre Dios. Es un misterio, pero por eso tenemos que aprender a desarrollar nuestros sentidos espirituales para entender el misterio de la cruz. No podemos quedarnos en la cruz. Tenemos que trascender la cruz, llegar más allá de donde mi Señor quiere que lleguemos, que es a la presencia de nuestro Padre Dios. ¿No te parece, mi amor? Sí, Rafa, es importante que nosotros trascendamos la cruz y podamos dar testimonio de lo que nosotros podamos experimentar. ¿Por qué? La cruz nos permite entrar en un reino que es sobrenatural. Es un reino que nos permite estar en paz, que nos permite estar en armonía. Es un reino que nos permite estar en la gracia del Señor. Este reino que la cruz nos permite, por la cual la cruz nos permite entrar, nos lleva a que nosotros podamos dar testimonio. Y en este caso también, como lo dice la palabra, el Señor estaba hablando de que ellos están dando testimonio de lo que han visto, ¿sí? Ellos están hablando de que ellos están compartiendo sus propias experiencias, y eso es lo que el Señor espera cuando nosotros lo conocemos, que nosotros compartamos de las experiencias que el Señor tiene, nos ha dado a nosotros. Pero entonces dice, hay mucha gente que no cree. Imagínense si uno empieza a dar testimonio, uno habla de cosas que no sabemos, que eso es lo que nos habla la palabra precisamente. Digamos que no tenemos esa experiencia de pasar la cruz, de encontrarnos en la gracia de Dios. ¿Y qué sucede? Vamos a estar hablando de cosas que no sabemos, es decir, palabras que realmente como que no están muy fundamentadas. No hay una experiencia de vida. Entonces muy fácilmente estas palabras no tienen como esa autoridad, ese espíritu que debe acompañar a esta palabra, que es
la certeza, la fe. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros, que a nuestra familia, si nosotros queremos que nuestra familia sea diferente, nosotros tenemos que haber tenido esa experiencia con el Señor, para que cuando hablemos con seguridad, hablemos con fe, hablemos con la esperanza. Cuando nosotros hablamos ya teniendo esa experiencia, las cosas empiezan a fluir, o sea, otras personas empiezan a creer. Cuando yo no tengo la experiencia del Señor, como lo habla acá, yo voy a hablar unas cosas que no sé. Y si así nomás no creen, yo sabiendo algunas cosas y digo cosas y no las creen, ¿cómo es que, cómo será que hablando de cosas que no sepan, que no tenga experiencia, o sea, no las podré sustentar? Porque nosotros hemos tenido la experiencia, Rafa, de que las personas preguntan cosas, y cuando preguntan es porque quieren saber, y cuando uno no ha tenido esa experiencia, pues uno se queda ahí sin respuesta, ¿o no, Rafa? Sí, mi amor, mira lo interesante de tener esa experiencia con el Señor. El hecho mismo que nosotros lo miremos a Él y lo contemplemos a Él es llegar a ese nuevo nacimiento. O sea, Él dice, el viento no se sabe de dónde viene ni para dónde va, así son los nacidos de agua y espíritu. Pero para poder entender o para poder sentir esa experiencia de Dios, es solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. O sea, mi Madre María es obvio que es también otro camino, pero mi Madre María nos lleva a mi Jesús y mi Jesús nos lleva a nuestro Padre. Qué hermoso poder contemplar la cruz. A mí me parece tan bello, Moni, como mi Jesús dice, y es que yo fui esa serpiente que colgaron. O sea, a mí me parece, pero ¿por qué una serpiente? Uno me pregunta, pero ¿por qué una serpiente? Porque es que en la serpiente lo que muerde al hombre es la serpiente. Lo que mataba a los judíos en ese momento eran las serpientes venenosas. Y luego esa serpiente venenosa que matan, la crucifican. Y mi Jesús es el que se inmola, se sacrifica para erradicar esas dificultades que humanamente nos vienen matando la parte espiritual. Es como que la serpiente es el pecado, es Satanás. Sí, es así. Es el pecado. El Señor lleva cautivo el pecado nuestro. Eso es donde lo demostró, en el huerto de los olivos. Yo te invito, hicimos un audio hace poco sobre todo lo que fue el misterio o la comprensión del huerto de los olivos. Cuando uno escucha todo lo que sucedió con Catalina de Emmerich y cómo ella tuvo esa revelación del huerto de los olivos, que se las voy a colocar acá en este videito, es tan impresionante entender que mi Jesús en la cruz llevó cautivo absolutamente todas tus dolencias, todas tus preocupaciones, como dice Isaías, a palo fue molido a palo por nuestros pecados, por nuestras dolencias. Nosotros fuimos los que lo castigamos. Precisamente cuando, imagínate, la serpiente muerde a una persona, ¿sí? Y mi Jesús dice, yo ese veneno que tú recibiste, yo ahora lo voy a absorber para que tú quedes limpio. ¿Te imaginas? O sea que todo lo que tú estás vivenciando Él lo absorbe. Pero para eso tenemos que comprender el misterio de la cruz. Ver que el sacrificio de Él no fue en vano. Ver que su sufrimiento, ese sufrimiento de Él, es tu propio sufrimiento. Ver la cruz cuando tú estás en sufrimiento, en angustia, en desespero, por tus hijos, por tu esposo, por tus hijas, ¿sí? Que tal vez hicieron cosas indebidas o están en el mundo, en la calle, o tu esposa posiblemente. Cuando tú vas a la cruz, cuando tú le dices, Señor, yo quiero que a través de ese sufrimiento tuyo, tú me hagas entender que todo lo llevaste por mí, que ese sufrimiento que tengo tú ya lo absorbiste, que ese dolor que yo tengo tú ya lo viviste por mí, que tú te sacrificaste por mí y por tanto ese sufrimiento ya no lo tengo. O sea, es abandonarme en el Señor y decir, yo ya estoy libre de tanta angustia, a pesar de que humanamente, con estos sentidos espirituales, humanos, con estos ojos, tal vez yo vea las circunstancias, tal vez yo vea al esposo, tal vez yo vea al hijo, tal vez yo vea la parte financiera, tal vez yo vea esa dolencia física que tengo. Pero cuando tú ves que mi Jesús ya llevó todo, hasta tus dolencias físicas, hasta tu enfermedad, ya la absorbió en la cruz. Y si tú vas a la cruz y comprendes ese misterio, eres sano.
y quedas sana, quedas liberado y liberada. Y no vas a tener más esa angustia, porque entonces el Salmo 23 se hace vida. El Señor es mi pastor, nada me faltará, porque sobre verdes praderas Él me hará descansar. Entonces, comprender el misterio de la cruz es tener ese milagro que tanto anhelas, porque mi Jesús llevó cautivo absolutamente todo allí en la cruz, tus dolencias, tus preocupaciones, tus ataduras, tus falta de salud posiblemente, de esas situaciones tan complejas. Él ya la llevó. ¿Acaso no dice mi Jesús, vengan a mí, a la cruz, vengan a mí los cansados y cargados, que yo los haré descansar, porque mi yugo es ligero y mi carga es liviana? O sea que Él, cuando muestra que ese enemigo que te hizo daño, o esa situación que te hizo daño, que te mordió, esa situación que te tiene agobiado, agobiada, mi Jesús, Él la llevó en la cruz. Esa situación ya la tiene Él allá en la cruz, impregnada de Él. O sea, Él ya la absorbió para ti, para que tú seas libre y no mueras, y no estés tan angustiado y tan angustiada. Ese es ese precioso evangelio de hoy, que te está diciendo, yo ya sufrí por ti, no te angusties. Yo ya llevé ese sufrimiento por ti, no te angusties, ven a mí. ¿Cuál es tu angustia? Como dice mi Madre María, se la dice a San Juan Diego. Pero ¿qué es lo que te angustia? ¿Qué es la situación que tú estás vivenciando? ¿No ves que yo soy tu madre? Le dice mi Madre María. Y mi Jesús en la cruz lo mismo te dice, de una manera bien hermosa, y te dice, ¿no te das cuenta que yo soy a ese que crucificaron por tu dolor? Que tus angustias yo ya las viví. Otro video que te voy a dar aquí mismo para que tú termines de comprender este precioso evangelio, que es el día en que Jesús guardó silencio. Dos preciosos audios que te van a ayudar muchísimo a comprender este misterio tan hermoso del significado de la cruz. Y uno tercero, Moni, ¿te acuerdas cuando hicimos ese hermoso video que tú hablaste tan bellamente de todo lo que es el misterio de la cruz? ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas el nombre del video? Es precioso, de cómo uno trasciende la cruz y uno llega a romper tantas cosas en la cruz. ¿Recuerdas el nombre? El de cómo llegar a la presencia de Dios. Cómo llegar a la presencia de Dios. También te lo vamos a dejar aquí para que lo veas. ¿Qué te parece este evangelio, mi amor? Espectacular, sobre todo Jesús solo podía hablar de lo que él había vivenciado, los discípulos podían hablar de lo que habían vivenciado. Estamos en el tiempo de buscar esa presencia del Espíritu Santo, ese nuevo nacimiento, porque eso es lo que Dios quiere, ese nuevo nacimiento, y es lo que nos está llevando. Tú experimentas la cruz y tú puedes empezar a caminar para recibir ese Espíritu Santo, porque hay que limpiarse, hay que lavarse, hay que quitarse el pecado para poder llegar a ser templo del Espíritu Santo. Si no hay ese lavarse del corazón, si no hay ese limpiarse del pecado de tu vida, el Espíritu Santo no puede habitar en ti, no puede hacer de tu vida un templo, porque Él no tiene parte con el enemigo. El Espíritu Santo espera tu pureza, y ese vivir la cruz es la pureza. Solo aquel que ha vivido eso, y lo hablaban los discípulos en ese momento, y solo los que hemos tenido una experiencia con el Espíritu Santo, podemos entender esto. Por eso hablamos esto. Y por eso invitamos a que hagamos esto. ¿Por qué? Porque el Señor está esperándonos a nosotros para llenarnos del Espíritu Santo, y estos son tiempos del Espíritu Santo. Son tiempos del avivamiento. ¿Y qué significa? Que está esperando el Señor que hagamos lo que nos corresponde frente a limpiarnos en la cruz, limpiar nuestro pecado, para que el Espíritu de Dios pueda venir a nuestras vidas, podamos nacer de nuevo y vivamos en la presencia del Señor. Estas cosas solamente las pueden hablar y las pueden mostrar aquellos que han experimentado el Espíritu Santo. Una persona que no ha experimentado el Espíritu Santo podrá hablar mucho, pero no se le comprende, no se le entiende, porque no lo ha vivido. Entonces es necesario vivirlo para poder hablarlo.
solo el Hijo de Dios vino del cielo y volvió al cielo. Como el Hijo de Dios vino del cielo, conoce el camino de regreso al cielo. Y Él nos está invitando a eso, que tomemos la presencia de nuestro Señor Jesucristo para saber cómo vamos a ir al cielo y a tener esa salvación, a encontrarnos con nuestro Padre. Y es necesario que hagamos el proceso de morir a la carne, porque el proceso de la crucifixión nos muestra, si yo quiero ir al reino de Dios, tengo que crucificar mi carne. Eso es lo que el Señor me está enseñando. Tengo que crucificar todo aquello que me ata con la tierra, con este mundo, para poder pasar al reino de Dios. Y solo si yo me crucifico en la carne, o sea, muero a mis deseos, muero a mi vanagloria, lo que yo quiero carnalmente, si yo muero a lo mío, podré pasar a la parte espiritual. Podré nacer de nuevo, podré conocer el reino de Dios y podré alcanzar la salvación. Dios los bendiga, tengan un excelente día.